Listo, jóvenes, última clase del día de hoy, última clase, perdón, de la semana, última clase de la semana. Ya, a ver, ¿dónde vamos primero? Primero vamos acá, ¿ya? Tema del día de hoy, no, este no es, este es el tema del día de hoy, pero antes del tema vamos a hacer un vocabulario, ¿no? Un vocabulario. Espérate. Casi le muestro mi WhatsApp. Iba a perder. Iba a perder, ibas a ver ahí con mis conversaciones con Daniela Dancourt, conversaciones con Daniela Niel. Te ríes, ¿no? Yo converso con ellos, son mis alumnos. Bueno, han sido mis alumnos. De verdad, serio. Ya vas a ver, ya. Ahorita te muestro, ¿ya? Para tu cumpleaños, ¿ya? Ok, empezamos. Ay, espérate, antes de empezar, hay que quitarle el sonido. Hay que quitarle el sonido. Está bonita la música, pero no. Listo. Muy bien. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, señoritas. Vamos a empezar la última clase del 2021 con el profesor Abanto. Última clase. Debido a que la próxima semana... Profesor, una Dime, pregunta. dime, te Va, escucho. esta vez va a dejar el link del Prezi, ¿no? En el Classroom. No te entiendo, no te entiendo. O sea, el link de la clase, o sea, del Prezi. Antes dejaba el link del Ah, Prezi. sí, sí, la vez pasada se me pasó, pero esta vez sí lo dejo, sí lo dejo. No te Ok, preocupes. Aparte de la grabación, claro está, ¿no? Aparte de la grabación y todo eso. Ya, gracias por hacerme acordar. No, lo 13 me pasó sí y es me avisó. para estudiar para el examen. Claro, amigo, claro, claro. Muy bien, muy bien. Aunque, como ustedes saben, mis exámenes muy pocas preguntas de conceptos vienen, sino vienen más preguntas prácticas, ¿no? O sea, en este caso, comprensión de lectura al 100%, ¿no? Ok, ahí Buenas tardes, entró. profesor. Buenas tardes, Adriano, qué gusto que estés aquí con nosotros, ¿ya? Llegaste tarde, lamentablemente, ¿no? De repente el tráfico te ha jugado una mala pasada, ¿no? Ok, mucho tráfico, yo sé, por eso yo ando en moto, ¿no? Me movilizo en moto. Ok, muy bien, vamos al tema del día de hoy. Empezamos con el vocabulario, ¿sí? El vocabulario. Vamos a ver unas 6 palabras, vamos a ver unas 6 palabritas, ¿sí? Vamos a empezar, ¿sí? Empezamos con la primera, perquirir, ¿sí? ¿Qué es perquirir? Indagar, investigar, preguntar, y hay una palabra muy parecida, ¿sí? Inquirir, inquirir. A ver, espérate, está fallando mi... Ah, está con blanco. Y ahora sí, inquirir. Listo. Este es otro sinónimo de perquirir, ¿sí? Inquirir, indagar, preguntar, investigar, buscar, ¿sí? Inquirir, ojo, de inquirir se deriva un término relacionado con la Inquisición, no sé si recuerdas, conocida como la Santa Inquisición, ¿no? La Santa Inquisición o la Santa Pregunta, ¿no? La Santa Pregunta. Este tribunal tan irónico, ¿no? Formado por religiosos católicos, pero a la vez tan sanguinario, se hacían llamar la Santa Inquisición, o sea, la Santa Pregunta, la Santa Búsqueda, la Santa Indagación, ¿no? Que al final a todo el que iba en contra de la religión, pero antes de ir en contra de la religión era ser inteligente, ¿no? No sé si recuerdan Galileo, eh, muchos personajes cultos de la antigüedad pasaron por la Inquisición, ¿no? Y la gran pregunta o la santa pregunta era, ¿crees en Dios? ¿No? ¿Crees en Dios? ¿No? Era la primera, ¿no? Y generalmente los hombres de ciencia, los hombres Se me había ido, Max. de inteligencia, los hombres científicos no creen en Dios. Y era un pretexto para eliminarlos, ¿no? Eliminaban dos cosas, ¿no? A los ateos y a los hombres de ciencia, ¿no? De una sola, ¿no? De una sola. ¿Cómo estás? ¿Quién ingresó ahí? Espérate. No sé, se me pasó quién ingresó. Ok. Entonces, inquirir también es un término
para preguntar, indagar, investigar, ¿no? Antónimo, encontrar, hallar, descubrir, ¿no? Ok. Siguiente palabra, segunda palabra, siguiente palabra. A ver, vamos a ver, espérate, déjame quitar esto. Ya, ahora sí. Siguiente palabra. Componenda. ¿Qué es una componenda? Una componenda es un trato, ¿sí? Un trato. Un convenio que se realiza. Pero en algunos casos, ojo, los tratos, los convenios, siempre van a beneficiar a alguien y van a perjudicar en alguna manera, ¿no? De alguna u otra manera, ¿no? Ahora, cuando los tratos son para realizar crear daño, entonces estamos hablando de amañamiento, ¿no? Un amaño, ¿sí? Un contubernio, ¿sí? Un contubernio y un tetemaneje y un amaño ya son tratos, pero tratos para sacar provecho, ¿no? Algo así como que te vas a una casa en Breña, ¿ya? Con tu gorrita. Un momentito, disculpen, a alguien se le ha ocurrido llamarme cuando estoy trabajando, disculpen. Ya lo silencié. Ya, entonces, eso es componenda, ¿no? Hacer un trato, que los tratos pueden ser buenos, pueden ser, pero siempre va a haber un abuso en algún momento, ¿no? Y en cuando es para dañar a alguien, ya hablamos de amaño, contubernio, teje y maneje, contubernio, ¿no? Lo opuesto, un desacuerdo, una enemistad, Espérate aquí. Aquí hay un... Ya desapareció. Ok, entonces, qué espeso que eres. Disculpe, ¿no? Estoy ocupado, brother. Ok, disculpe. Muy bien, entonces, eso es una componenda, ¿no? Ahí vemos un personaje trágico de la historia. Después vamos a hablar de él. ¿Qué es refutar? Es contradecir, ¿sí? Contradecir. También, pues, en este caso, rebatir o impugnar, ¿no? Que es contradecir, ¿no? Ir en contra de. Generalmente en los debates no debes buscar ir en contra, sino en un debate el mejor consejo que yo le doy es argumentar tus ideas, ¿no? No deben preocuparte las ideas del otro, ¿no? Las ideas del otro, salvo que la otra persona empiece a atacar, ¿no? En ese caso, el uso de falacias es muy recomendable, ¿no? Refutar, entonces, contradecir, rebatir, impugnar. Lo opuesto, aprobar, asentir. Asentir es aprobar con la cabeza. El gesto que tú haces de, ¿no? O sonriendo, ¿no? O sonriendo. Eso es asentir, ¿no? Es aceptar, pero por medio de gestos o señas, ¿no? Aceptar. Muy bien, muy bien, muy bien. Uno más. Como no les respondí, ahora me están whatsappeando. Mira, no, se pasan. Un autócrata, ¿qué es un autócrata? Un autócrata que hace uso del poder, el abuso del poder, ¿no? Un dictador, un tirano, un déspota. En este caso, este personaje, aunque no se le puede decir personaje, este hombre, no, menos, ¿no? Este señor, ¿no? Bueno, y eso. Adolfo Hitler, ¿no? Quiero hablar sobre esto, sobre el símbolo, ¿no? Este símbolo tiene un nombre propio. Díganme cuál es, por favor. El nombre, por cultura general. Díganmelo. Sin googlear. No googlees, por favor. No googlees, no pongas nombre del símbolo nazi. No pongas, por favor. No pongas. Listo, se demoraron mucho. No lo tienen. Listo. Esvástica, ¿sí? La esvástica. Ya. Es el símbolo, es el nombre propio de este símbolo, ¿sí? La esvástica, símbolo de muerte, ¿no? Símbolo de muerte, uno de los más grandes genocidas del planeta, ¿no? Este señor, por creerse mejor que los demás, ¿no? Grandes genocidios se han pasado en nuestra historia, por culpa de malos pensamientos, de malas personas, ¿no? En este caso, por culpa de este dictador, ¿no? Que se creía mejor, que había una raza mejor que todas, que la raza aria, según él, ¿no?
Y después se descubre, viendo el árbol genealógico de Hitler, que tenía raíces judías. Si lo hubieras, creo que de repente sí lo sabía, ¿no? Y por eso los trató con tanta crueldad los pobres judíos, casi que los extermina, ¿no? Una etnia, es la primera etnia que casi estuvo en peligro de extinción, ¿no? Otro gran genocidio, las bombas atómicas, ¿no? En Hiroshima y Nagasaki, ya estamos hablando del siglo pasado, 1941, ¿no? Terrible, imagínate, tú estás ahí en tu ciudad y te cae una bomba nuclear, ¿no? ¿Por qué? Porque tu gobernante, tu emperador, atacó a los Estados Unidos por traición, ¿no? Y esa también ese también fue otro gran genocidio, ¿no? El ataque a Pearl Harbor, ¿no? Por el Imperio japonés unos días antes, ¿no? 2, 3 días antes, ¿no? Atacaron en plena tregua, ¿no? En tregua atacaron a los soldados americanos y se provocó una gran cantidad de muertos, ¿no? Por el bombardeo en Pearl Harbor, ¿no? Y luego de esto, el presidente Roosevelt organiza lo que es el bombardeo a Japón, ¿no? A Hiroshima y Nagasaki, 6 y 7 de agosto, creo, no recuerdo bien, bueno, ustedes que están frescos en eso deben saberlo, ¿no? Pero como no. Ok, lo opuesto, demócrata liberal, ¿no? Demócrata liberal. Demócrata hoy en día. Calar, esto es importante, calar, atravesar, agujerear, ¿sí? Horadar, perforar. Perforar, ¿no? El aparato que así en primaria tú le decías el hace huequito, ¿no? Préstame el hace huequito, decía. Perforar, atravesar, horadar, ahuecar también, ¿no? Lo opuesto, rellenar, ¿no? Rellenar, ¿no? Ok. Tapar, ¿no? Ojo, no sé si escuchó la frase, caló muy hondo en mi corazón, ¿no? Entró muy hondo en mi corazón. Ok, una más, una más, una más, una más, una más. Pleitesía, pleitesía. ¿Qué es la pleitesía? Es un saludo, ojo, es un saludo de una reverencia, pero una reverencia humillante, ¿no? En razón de la obediencia. Muchos historiadores y sobre todo zoólogos lo relacionan con el saludo de superioridad en la especie de los primates, ¿no? Los monos, los chimpancés, ¿no? Este, señalan su superioridad e inferioridad con este símbolo. Si lo has visto, que lo graficaron muy bien en esto del planeta de los simios, ¿no? Colocan la mano de esta forma, ¿no? Y el simio, mono o primate inferior tiene que ponerla debajo, ¿no? Que es que le debes obediencia, que estás por debajo de él, ¿no? De ahí derivan un poco esto, que en la época antigua, los reyes, emperadores, hablamos de los grandes imperios antes de Cristo, ojo, hacían que les besen la mano, ¿no? Un beso en la mano, e incluso mucho más denigrante para los esclavos, besar los pies, ¿no? Besar los pies. En el caso de la iglesia, sí he visto hasta hoy, la iglesia católica, ojo, que ve el besar no solamente al Papa, sino a los obispos, ¿no? Como un acto de reverencia, de respeto máximo, de obediencia a la máxima autoridad de la iglesia, ¿no? Los obispos también. Pero lo que me explicaba un sacerdote dice que que no deben besar la mano, sino ellos, los obispos y el Papa, usan un anillo, ¿no? Un anillo enorme, ¿no? Y que lo que se besa es eso, el símbolo de poder, el anillo, me decía el sacerdote. Al final nos terminamos peleando porque yo no estoy de acuerdo en ninguna de esas cosas. Pero mira cómo uno puede investigar en cuanto a un tema sobre una palabra, ¿no? Y sobre una actitud humana, ¿no? Que tiene que ver mucho con los animales, ¿no? Los animales hacen ese tipo de reverencia. Lo opuesto, un irrespeto, rebeldía, revolución, ¿no? Una falta de respeto, como decían, me ha faltado el respeto, ¿no? Ay, ay. Pignorar, muchos por pandemia han pignorado sus pertenencias, ¿no? Sus más caras pertenencias, ¿no? Eh,
empeñar, hipotecar, y esta persona es quien usura, ¿no? Tiene una cara de diablo, tiene esa cara, tiene esas orejas, mira. Satanás, Satanás, no, en este caso, los usureros, pues, que se aprovechan de los problemas que tiene la gente para usurar con eso, ¿no? Para hacer usura de eso. Eduardo está que entra y sale. Empeñar, hipotecar, desempeñar, pagar podría ser, ¿no? Hoy en día, los que tienen esta cara son las entidades financieras, ¿no? Te dan préstamos, te mandan una carta, tú estás tranquilo en tu casa, tranquilito con tu sueldo, viendo tu Netflix, ¿no? Tranquilísimo, ¿ah? Y te llega una carta del banco, tu préstamo ya está listo, 4.000 soles, y tú, su madre. Mucha gente cae en eso y saca esa plata, la saca y arman su casa, arreglan todo, y luego para pagarla, con pagos y moras y intereses, pagan el doble, hasta el triple. Con todas las cuotas que pagan como 8.000, 12.000. Pero algunos me dicen, profe, ¿y quién te presta 4.000? Nadie, pues, pero mejor ahorro en vez de pedir prestado, ¿no? Las tiendas por departamento, Saga o Esles, sacaron que hoy mira la cara de la señora, pobrecita, llorando, entrega su... ¿Qué está entregando? Su microondas. No, antes eran los televisores, así eran los televisores, ¿no? Como cuadrados, ahora ya son planos. Ay, 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 la usura es una de las cosas, uno de los males más terribles de nuestro. Refractario, ¿qué es un refractario? Un refractario es alguien que va en contra, un contrario, un contrincante, ¿sí? Alguien que es opuesto, real, un rebelde, ahí está, un rebelde, así como Mafalda. Mafalda es una refractaria de la sociedad argentina, ¿sí? Esta caricatura realizada por Quino, ¿no? El gran dibujante Quino, argentino, más que provocar risa, más que provocar alegría, daba mensajes sociales, ¿no? De revolución a la sociedad y al gobierno argentino de esa época, ¿no? Hablamos de 1970, 1980, ¿no? Quino ya ha fallecido, creo, hace unos 2, 3 años falleció Quino, pero el legado de Mafalda a la humanidad es muy grande, ¿no? Es muy grande. Una de las caricaturas y de los cómics más antiguos que hay en Sudamérica, ojo, en Sudamérica. Hablar del 70, el 60 en cómics en cuanto a Sudamérica es hablar de algo, de una antigüedad terrible, ¿no? En cambio, a nivel mundial, los cómics creo que hay desde 1800, creo, cuando todavía, hablo de finales de los 800, a 1896, creo, cuando recién el uso de la imprenta se estaba agrandando, ¿no? En los diarios, ¿no? Pero ahí hablamos ya de otro nivel de cómics, ¿no? Y ya la variante, los mangas, ¿no? En la cultura oriental, ¿no? Que hay una diferencia, ¿no? Y no vamos a discutir ahorita entre mangas y cómics y todo eso, porque ya ustedes la tienen claro. Y, bueno, pueden investigar, ¿no? Para eso sirve el internet, no solamente para jugar Free Fire o para usar el Omegle, ¿no? Omegle. Oye, en el otro, mejor ni te cuento, ya. Terminamos con contumelia, ¿ya? ¿Qué es una contumelia? Es un insulto, ¿ya? Un insulto, un oprobio, una ofensa. Miren, este de acá, mira. ¿Qué insulto es este? Qué buena gente. Llamémoslo así, la onomatopeya, ¿ya? Un símbolo onomatopeico del insulto, ¿no? Generalmente es con michi, ¿no? Con michis, con rayos y truenos, ¿no? Lo caso. Y el asterisco también es buenísimo. Oprobio, ofensa, insulto, ¿no? Lo opuesto a un elogio, un piropo, un halago, ¿no? El piropo, ya lo hemos dicho, es un elogio a la belleza humana, ¿no? Es un elogio a la belleza humana. Muy bien, muy bien. Con esto vamos a lo que es el tema del día de hoy, relacionado con textos continuos y textos discontinuos, ¿no? Textos continuos y textos discontinuos. A ver, vamos a ver en este caso. Espérate un momentito. Ya estamos aquí. Listo. ¿Qué son los
Textos continuos y discontinuos. Muy importante, ojo, muy importante el día de hoy, lo relacionado con textos discontinuos, que es lo más importante. ¿Qué sucede? Que hace unos 15 años, el Perú, al ingresar a lo que es las pruebas PISA, se encuentra con este tipo de textos, con los textos discontinuos, ¿ya? Que en nuestro sistema educativo no estaban siendo enseñados y no estaban siendo elaborados, ni estaban como parte de lo que era el enseñar a leer a los jóvenes, o parte del plan lector de los estudiantes, ¿no? Entonces, estos textos discontinuos muestran una ventana muy amplia a una forma de expresar la información, ¿sí? Son usados no solamente en lenguaje y en comunicación, ¿no? Son usados en las matemáticas, en la estadística, en la geografía, en lo que es publicidad y comercio. Son usadas en muchas áreas, pero son lo que se denominan textos discontinuos, ¿no? Y de aquí se deriva lo que se conoce como comprensión lectora de imágenes, ¿sí? Que, como te digo, hasta hace 15 años en nuestro país no se hablaba de que se puede leer imágenes, ¿no? No, leer imágenes. Y al referirme a leer, me refiero a encontrar los 4 principales elementos, ¿no? Que te dije, ¿no? Tema, título, idea principal e ideas secundarias. Entonces, vamos a ver un poco de eso. Primero empezamos con los textos continuos, luego los discontinuos, y creo que si nos alcanza el tiempo, un quiz, y si no, lo dejamos ahí. Muy bien, textos continuos, ¿sí? Un favor grande, ya que nos estamos despidiendo el día de hoy. El próximo año, por favor, cuando tengas cualquier tipo de lectura, ¿ya? Presencial, me refiero, ¿ya? En una hoja, cualquier tipo de lectura o cualquier tipo de libro, por favor, subraya, ¿sí? Subraya. Mientras vas leyendo, subraya, como lo he hecho durante estos 8 meses con mis clases en lo que es la explicación, ¿no? De esta manera, ¿no? ¿Qué es un texto? ¿Qué son los textos continuos? Son aquellos que están formados, mira, uy, mi mouse, ya, están formados por párrafos, ¿sí? Y estos párrafos han estado formados por oraciones que son las ideas que se plasman en un texto, ¿no? Ahora, estos párrafos pueden formar estructuras mayores, ¿Como cuáles? Como los apartados, los capítulos, los volúmenes e incluso los libros, ¿sí? En pocas palabras, un texto continuo son los textos que has trabajado desde primaria y que siempre los has visto, ¿no? Los textos formados por palabras. Esto que tenemos aquí, por ejemplo, que acabo de encerrar en el rectángulo verde limón, le dicen algunos, le digo verde, ¿ya? Todo esto es un texto continuo. Son aquellos que están formados por párrafos, ¿sí? Por palabras, ¿sí? Y están dentro de una estructura que puede ser un apartado, un capítulo, puede ser parte de un libro este texto, ¿sí? En pocas palabras, los textos continuos son los que nos muestran palabras, líneas, párrafos, páginas, etc. O sea, los textos como los conocemos, ¿no? Como los conocemos desde primaria. Eso es un texto continuo, ¿ya? Ahora, dentro de los textos continuos, vamos a tener algunos tipos, vamos a nombrarlos nada más, ¿sí? O si nos alcanza el tiempo, vamos a mostrarlos. Un ejemplo de texto continuo, por ejemplo, los textos narrativos, ¿no? Los textos narrativos donde por medio de palabras se nos va a mostrar información de un hecho real, ¿no? De un hecho real o también imaginario, donde también van a aparecer acciones reales o imaginarias en un tiempo,
en un tiempo que también puede ser presente, pasado, hasta puede ser del futuro, ¿no? Y con personajes también pueden ser reales o imaginarios, ¿no? Todos los textos narrativos son textos continuos, ¿no? Que generalmente se usan en la lectura básica, ¿no? En la lectura básica se usan los textos narrativos, ¿no? Cuentos, novelas, fábulas, leyendas, ¿no? Los textos expositivos son los que exponen, ¿no? Exponen alguna definición, algún concepto, ¿no? Por ejemplo, los libros de ciencias naturales, los libros de matemática, los libros de historia, ¿no? En pocas palabras, difunden conocimientos sobre un tema, ¿sí? Esos son los textos expositivos, ¿no? Textos expositivos. En pocas palabras, infunden o difunden conocimientos sobre un tema, ¿no? Hablan específicamente sobre un tema, ¿no? Sobre biología, sobre los músculos, matemáticas, sobre todo lo que es matemática 1, matemática 2, los libros de historia, ¿no? La Edad Media, ¿no? Difunden conocimiento. Texto expositivo. El texto argumentativo también es un texto continuo que siempre nos han mostrado, ¿sí? Que está siempre buscando mostrar un punto de vista y tratando de convencer, ¿no? Tratando de convencer, ¿no? Aquel texto que expresa opiniones, aquí está, expresa opiniones o las rebate o va en contra de ellas y trata de convencer al lector, ¿no? Persuadir o disuadir es convencer, ¿no? Al lector. Esos son los textos argumentativos. Todos los textos argumentativos van a ser también textos continuos, ¿sí? Y finalmente los textos descriptivos que me refiero a los textos técnicos, ¿no? Textos técnicos descriptivos, ¿no? Donde se mezcla tanto la descripción física como la descripción de emociones y sentimientos, ¿no? También este tipo de texto va a ser un texto continuo, contexto continuo, ¿no? ¿Quiénes más están dentro de este tipo o dentro de este grupo de textos continuos, aparte de estos tipos de textos? Los textos informativos, o sea, las noticias, ¿no? Las noticias. ¿Qué otro tipo de texto también va a estar aquí? Los textos instructivos, ¿no? Por ejemplo, los que dan instrucciones, ¿no? Textos que dan instrucciones. Esto aquí no lo vamos a ver. Vamos a pasarnos a lo que son textos discontinuos, ¿ya? Pero ojo, junto con estos tipos de textos, con los narrativos, expositivos, argumentativos y descriptivos, también van a estar, como les digo, los informes, ¿sí? Todos los textos informativos, las noticias, ¿sí? Los ensayos, ¿sí? Todo texto que tenga líneas y tenga párrafos y conformen toda una lectura, todo eso es texto continuo. Los poemas, profesor, los poemas también son textos continuos, ¿sí? Textos continuos. Ok, ahora vamos a la otra parte que les digo que es la que me interesa, que es lo relacionado con los textos discontinuos, ¿sí? Los textos discontinuos. Ok, en los textos discontinuos, primero vamos a definirlos. Espérate, esto se regresa. Los textos discontinuos, nuevamente, ojo, están organizados de una manera distinta a los textos continuos, ¿ya? Están organizados de una manera distinta. ¿Y qué pasa con esa organización que es distinta? Vamos a jalarle aquí ya. En que la información va a estar apoyada en qué cosa? En imágenes, ¿sí? Van a aparecer imágenes, van a aparecer gráficos, van a aparecer esquemas, van a aparecer cuadros, van a aparecer mapas, y el que todos nos gusta usar, ¿no? El etcétera. Entonces, a eso se refiere con una manera distinta, ¿sí? Una manera distinta. Porque, ojo, aquí vamos a poner un texto continuo, ¿sí? A diferencia del continuo, donde la información
donde la información va a estar en líneas, y esas líneas van a formar párrafos, y esos párrafos van a formar páginas, y esas páginas van a formar todo el texto, ¿ya? En el texto discontinuo van a aparecer imágenes, van a aparecer mapas, van a aparecer gráficos, van a aparecer todo tipo de información que nos ayude de manera visual, a obtener la información, ¿no? De manera visual. Este es un gráfico de barras, ya estoy haciendo ahí un gráfico. ¿Mm? Entonces, eso es un texto discontinuo, ¿sí? Y aquí viene lo que se llama, o lo que te dije que se habla aquí, de lectura de imágenes, ¿no? De lectura de imágenes. Muchas imágenes, muchos símbolos enmarcan o contienen los 4 elementos que te he dicho. Vamos a encontrar imágenes o textos discontinuos que tienen idea principal, que tienen un título, que hablan de un tema y que tienen ideas secundarias y que por lo tanto, como tienen esos 4 elementos, cuando tienen esos 4 elementos, van a requerir de una comprensión lectora o de una lectura. Algo muy importante en el caso de los textos discontinuos, la estrategia de lectura ya no va a ser como cuando trabajamos con palabras y letras, ¿no? Letras y palabras y párrafos. Ya no va a ser lineal, sino va a ser opcional, va a ser discontinua. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos buscar primero la información aquí, luego podemos pasar acá arriba, luego vamos aquí abajo, luego venimos por aquí, por esta parte. No hay un, llamémoslo así, lugar de inicio y lugar de fin, como en el caso de los textos, continuos, que claramente aquí es el inicio y aquí es el final. En los textos discontinuos no está determinado el inicio o el final, o el inicio o el final. Es de acuerdo cómo tu cerebro va recibiendo esta información y la va relacionando, ¿no? Y va relacionando con las imágenes, con cada uno de los mapas, símbolos, esquemas, cuadros que aparezcan en este tipo de textos. ¿Ok? Esos son los textos discontinuos. Y por eso, como les digo, en PISA, cuando empezó a aparecer textos con mapas, textos con cuadros, textos con datos estadísticos, los jóvenes no podían dar solución a las preguntas, porque ahorita vamos a ver cómo se presentan los textos discontinuos y qué tipo de preguntas se realizan, ¿sí? Entonces, esos son los textos discontinuos. Esa es la definición de textos discontinuos. Ahora, algunos de ellos, fíjense, los cuadros o gráficos, en este caso gráficos estadísticos. Aquí la información está de manera visual, de manera gráfica. Mira, aquí nos muestra que la pobreza en nuestro país en la década pasada, en la década del 2000 al 2010, ojo, ha ido disminuyendo. Entonces, ojo, hay mucha información aquí que yo la debo de leer y debo tenerla en cuenta. Y que las preguntas generalmente de lo que son, en este caso, los textos discontinuos, van a ser de tipo literal, ¿no? Y me preguntarán, ¿en cuántos puntos porcentuales ha disminuido la pobreza desde el 2004 al 2008? Entonces, a ver, ¿qué tengo que hacer? Usar los datos que tengo ahí, la información que tengo ahí, ¿no? Para poder hallar o encontrar la respuesta a la pregunta que me están haciendo, ¿no?
En algunos casos puede ser inferencial, ¿no? De acuerdo a la información que se presenta, ¿no? De acuerdo a la información que se presenta. Quizás lo hacen cruzado, ¿no? Y colocan también de acuerdo al distrito donde viven. Entonces ahí ya podríamos usar una pregunta inferencial, si es que aparecen los distritos, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que en Villa María ha disminuido la mayor cantidad de pobres que en San Isidro, por ejemplo? Entonces ahí es de nivel crítico, ¿no? ¿Por qué crees? Dice, ¿por qué crees que en Villa María han disminuido? Entonces me pongo a analizar, digo, es que me pongo a pensar en San Isidro hay menos gente necesitada que en Villa María. Y entonces, si ha disminuido la pobreza, no van a disminuir los pobres de San Isidro, sino van a empezar a disminuir los pobres de donde hay mayor cantidad de pobreza, ¿no? Entonces en Villa María de repente 20 personas dejaron de ser pobres, ¿no? En cambio en San Isidro de repente 1. ¿Y por qué? Entonces, deduciendo, y esto es nivel crítico inferencial, entonces yo puedo decir que ¿por qué fue mayor en Villa María que en San Isidro? Porque en Villa María hay más gente de bajos recursos, ¿no? En San Luis no hay muy poco, perdón, en San Isidro hay muy pocos. Entonces, esa podría ser una deducción, que no está en el cuadro, ojo, que no está en este esquema, pero que yo lo puedo deducir. E incluso, mira, esta información la puedo convertir en un texto continuo. ¿Puedo convertirla en un texto continuo? La información que está aquí. Sí puedo hacer un texto continuo, ¿no? Y empiezo a redactar, ¿no? Agarro aquí mi hoja, ya, ahí está mi hoja, y le pongo de título Incidencia de la pobreza en nuestro país, ¿no? Y le agrego desde 2004 al 2010, ¿no? Y empezaré definiendo la pobreza, ¿no? La pobreza en nuestro país es un mal que acarrea, y por más que los gobiernos de turno han tratado, lamentablemente hoy estamos en un porcentaje muy alto. En el año 2004 fue uno de los índices más altos en este siglo. Existía en nuestro país un 49% de pobres, ¿no? Entonces, de 30 y tantos billones, entonces más de 15 millones de habitantes, o por ahí, está en una situación de pobreza, ¿no? Pero poco a poco, con el pasar de los años, ha ido mejorando, y así en el 2005 bajó 2 puntos. Y podré seguir escribiendo y escribiendo teniendo en cuenta esta información. Entonces, puedo llegar a una conclusión. Número 1, que tanto el texto discontinuo con el texto continuo no son opuestos, sino que se pueden complementar, se pueden ayudar. Esta información ayuda a conocer mejor esto y a entender mejor esto, porque si fuera un texto de 3 hojas con todas estas cifras, a la mitad ya nos rendimos. Pero con esta gráfica y con este esquema donde está toda la información que está aquí, es más práctico y se complementan ambos, ¿no? Y se complementan. A eso nos referimos con los textos discontinuos en cuanto a que apoyan al texto continuo. Entonces, sí puedo transformar, sí puedo convertir mi texto discontinuo, lo puedo convertir en un texto continuo. Y al revés también, toda esta información la puedo hacer no solamente en un diagrama de barras, podría hacerlo como está aquí, en un gráfico de tajada de pastel, ¿no? Que también podría ser así, pero en este caso serían 6 tajadas, ¿no? 6 tajadas. Entonces, ese es uno de los tipos, y vienen las preguntas, bueno, en este caso está básico, ¿no? Es básico, es para nivel básico, entonces, ¿en qué año hay la menor
la menor incidencia de pobreza en nuestro país? Entonces, la respuesta 2010, ¿no? ¿Cuál fue la incidencia de pobreza en nuestro país en el 2006? En 44%, ¿no? Entonces ahí pues pueden venir ese tipo de preguntas, que en este caso es súper básica, pero para ya un nivel como el de ustedes, van a venir como en la tarea que te voy a mandar, ¿no? Pero en este caso son textos porque se pueden leer, porque nos dan información, ¿sí? Sino que la información está de otra manera, ¿no? De una manera gráfica, gráfica. Cuadros y gráficos están dentro de lo que son los textos discontinuos. Las tablas, bueno, esta tabla, fíjate, es de las eliminatorias de hace cuánto, de hace más de 10 años, más 20 años, cuando eran en grupos, se dividían en grupos, fíjate. Y entonces, viendo una tabla, o la conocida tabla de posiciones, mucha gente puede deducir, mira, deducir, no vamos al mundial, ¿no? Y puede argumentar, ¿por qué no vamos? No, mira con quién nos toca y mira cómo van en la tabla. Con las tablas se puede trabajar muy bien ese tipo de preguntas en lo que es comprensión lectora, ¿no? Te preguntan, ¿cuál es la diferencia entre el cuarto puesto de la tabla A con el cuarto puesto de la tabla B? ¿Cuál es la diferencia? Entonces ahí la diferencia es de un punto, ¿no? La diferencia es de un punto. Tendrías que analizar, ¿no? Tendrías que analizar. Este es otro tipo de texto discontinuo conocido como tablas. Tablas. Hay tablas de doble entrada, de triple entrada, cuadros de doble entrada, ¿sí? Pero nos dan información muy, muy importante que es factible de leer, ¿no? Fíjate en este caso los diagramas. Este diagrama que es sobre la computadora, ¿no? Que nos muestra aquí el análisis y todo lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, los diagramas, en comunicación le llamamos mapa conceptual, en historia también, los mapas conceptuales son diagramas, ojo, los mapas conceptuales. Entonces, esto también, los mapas conceptuales también están dentro de los textos discontinuos. Por ejemplo, también los mapas, ¿no? Los mapas. Que hoy en día se ha mejorado, ¿no? La tecnología ha mejorado mucho lo que son los mapas, ¿no? Antes, cuando un taxista quería llegar a algún lugar, tenían un librito llamado La Guía de Calles, ¿no? Y no te hablo más de 7 años, ¿ah? Porque estas aplicaciones como el Google Maps o como el Waze no tienen más de 6 años. Ojo, ¿ya? Entonces, hoy en día un pantallazo de Google Maps es un texto discontinuo muy, 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 muy válido, ¿no? Y con mucha información, ¿no? En un pantallazo de Google Maps puedo ver todos los nombres de las calles, sus sentidos, si hay cerca algún negocio, una farmacia, ¿no? En el Waze, ¿cuánto tiempo voy a demorar en llegar de un lugar a otro? Imagínate que un mapa te diga eso, ¿no? Cuando usted está aquí y va a llegar en 2 horas al punto que está marcado en el mapa. Eso es lo que te hacen esas aplicaciones. Y esos pantallazos de esas aplicaciones vienen a ser también textos discontinuos, ¿no? Los mapas. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, el mapa de qué departamento es, qué departamento es. Clarísimo se nota, ¿no? El departamento, departamento de Lima, ¿no? Con sus respectivas provincias. La pregunta sería, ¿cuántas provincias tiene el departamento de Lima? Entonces tú tendrás que fijarte en la diferencia de colores y en las rayas de frontera entre cada provincia. Y de acuerdo a eso, poder contar los números de provincias que tiene el departamento de Lima. Ahora, los distritos, si fuera más marcado, ya, pues, ¿cuántos distritos hay en la provincia de Cajatambo? ¿No? Acá dice Cajatambo, ¿no? ¿Sabías que Cajatambo era parte de Lima? Yo recién lo acabo de descubrir, ¿no? Canta, mira, Canta, Chosica, por aquí está, ¿no? Yauyos, mira, Yauyos como parte de la provincia de Lima, ¿no? Cañete, ojo, Cañete no es parte de Ica, ¿no?
Mira, muchos creen que Cañete es parte... Oh, se fue. Se fue, disculpe. Cañete no es parte de Ica, Cañete es parte de Lima, fíjate. Ahí está Cañete. Y ahí recién empieza Ica. Pregunta sobre este mapa. ¿Cuáles son las fronteras hacia el sur, ¿no? De Lima? ¿Cuáles son las fronteras hacia el este, hacia el oeste? Podrían preguntarte eso. Y esa información está ahí en el mapa. Dicen, profe, no encuentro dónde están las fronteras. Ya, pues ahí demostrarías que estás perdido, ¿no? Los mapas también son textos discontinuos porque nos dan información de manera gráfica, ¿no? Finalmente los formularios, ¿no? Que hoy en día los formularios ya han cambiado en formularios de Google, ¿no? Formularios de Google te mandan, llena esta encuesta, ¿no? Y te piden nombre, apellido, no. Ya hoy día los formularios que eran de esa manera y que eran impresos, hoy en día se están volviendo formularios de tipo virtual, ¿no? Formularios virtuales, ¿no? Llene el siguiente formulario en la página web, ¿no? Estos también son textos discontinuos, ¿no? Los formularios. Ok, creo que con eso, a ver, déjame ver. Creo que con eso terminamos. A ver, déjame ver. A ver. Sí, mapas, formularios, etc. Entonces, si te das cuenta, las preguntas de hoy día y del examen, que van a venir bastante de texto discontinuo, va a ser uno de estos elementos y abajo sus preguntas. Profe, pero no trajo nada que leer. Ahí está, para que leas la imagen que te voy a mandar, o para que leas la tabla que te voy a mandar, o para que leas el gráfico de barras que te voy a mandar, o el gráfico de tajada de pastel que te voy a enviar. Lo vas a leer y luego vas a responder las preguntas sobre esos textos que te voy a dejar. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, muy bien, jóvenes. Hasta aquí la última clase del día de hoy. Para mí un gusto haber trabajado con ustedes en estos 8 o 9 meses, ¿sí? Quizás algunas veces las clases han sido muy aburridas para ustedes. Lo que sí es que yo he dado me he esforzado muchísimo porque las clases virtuales no son lo mismo las clases presenciales, ni para ustedes, ni para nosotros los profesores. Y he tratado de dar mi mayor esfuerzo, en verdad, para que ustedes puedan aprender algo nuevo, algo diferente en sus clases de razonamiento verbal. A veces por ahí me he pasado de la raya con la música que pongo quizás, o con las bromas que hago. Soy ser humano, los profesores somos seres humanos, no somos perfectos. El profesor que te diga que es perfecto no es docente, es una máquina y no está bien. Los profesores somos seres humanos, cometemos errores. ¿Sí? Cuídate mucho, la próxima semana tenemos el examen, que tengas una muy buena tarde y ojalá nos veamos pronto, nos veamos el próximo año, ojalá, y si no, pues voy a llevar un buen recuerdo de ustedes en mi página de mi canal de YouTube, ahí salen todas las semanas, ¿no? Que tengan una muy buena tarde, cuídense muchísimo, nos vemos. Chao, chicos.